que se denomina el gobierno de la 4T, reflexiones desde la psicología y la sociedad. El motivo del por qué se pensó en hacer estas mesas son tres razones. Una, porque una de las actividades que se supone son propias de la universidad es el intercambio de ideas alrededor de todos los posibles temas que se nos puedan ocurrir, que son de importancia para la sociedad y obviamente eso implica para nosotros como comunidad universitaria. Y desde hace muchos años se ha perdido. Hay muchos años que no se hacen actividades y entonces un grupo de profesores han estado insistiendo en que tenemos que reactivar estas actividades porque lo que ustedes vienen aquí a aprender no solo lo aprenden en los salones, sino también en otros espacios con otras actividades. Entonces, esa es la primera idea que hay detrás de organizar una serie de mesas redondas como esta. Y la otra es que como universitarios y como simples ciudadanos vale la pena que sepamos qué pasa en nuestro país. Todos ustedes saben en qué país vivimos, en qué situación política nos encontramos en este momento, pero a veces no tenemos muy claro qué es lo que está pasando. Sin embargo, todos vivimos los efectos de lo que está pasando, para bien y para mal, sobre todo si pensamos votar por la señora X. Y entonces creemos también que es necesario que entre ustedes, sobre todo ustedes los jóvenes, bueno, porque aquí los presentes ya no estamos tan jóvenes y tenemos muchos años que hemos hablado de todas estas cosas todo el tiempo, a favor o en contra, nos hemos peleado y demás, pero bueno, lo que importa es que ustedes como jóvenes que no tienen todo el conocimiento alrededor de lo que ocurre en nuestro país, porque lo que ocurre en nuestro país no solamente ocurre pasa a partir de la semana pasada ahora, sino hay una historia larga de por qué estamos en este momento. Y creemos que es necesario, que vale la pena que ustedes se empiecen a preguntar, a preocupar por qué pasan las cosas como pasan en nuestro país, por qué vivimos como sociedad. Y entonces un poco la intención de estas mesas es que podamos dialogar no solo frente a ustedes, sino principalmente con ustedes, qué piensan ustedes, cómo ven la situación y demás. Bueno, para eso se organiza este ciclo de mesas redondas, que es una idea original del doctor Raúl Rocha, y luego nos convoca y nos contamina junto con algunos otros compañeros. Y pues para iniciar esta primera mesa, que se llama Política y Democracia, así como un tema genérico, después en otras mesas iremos desarrollando temas específicos alrededor de esto, pero así como el tema más global sobre el asunto, tenemos a tres exponentes. El primero de ellos es el doctor Alejandro Escoto Córdoba, a la izquierda, si lo han de conocer y si no se lo presento. El doctor Córdoba es licenciado en Psicología por la UNAM, tiene estudios de maestría en Psicobiología también por la UNAM y una maestría y doctorado en Lingüística por parte de la UAM Iztapalapa. Es profesor titular de la carrera de Psicología, y entre las líneas de investigación que él desarrolla está lenguaje, conciencia, pensamiento, voluntad, afasias, desarrollo psicológico infantil y matemática educativa, entre muchas otras cosas. Tenemos al doctor acá a mi derecha, Alberto Miranda Gallardo, que también es licenciado por la UNAM, es maestro de Sociología y doctor en Filosofía de la Ciencia, también por la UNAM. Sí. Fundador de la Academia de Psicología Teórica e impulsor de eventos desde hace muchos años sobre historia y filosofía de la psicología, y ha impartido muchos cursos sobre la filosofía de la ciencia, también ha publicado varios libros sobre, por ejemplo, modelos de la filosofía de la ciencia y la psicología, modelos de psicología, la controversia entre Chomsky y Skinner, y desarrolla, entre otros de sus proyectos de investigación, el modelo psicológico de la intencionalidad. Y bueno, su interés particular es sobre filosofía política, democracia y autoritarismo.
Y acá junto a mí tenemos al doctor Raúl Rocha, que también es profesor. Él es profesor de educación primaria de la Escuela Normal de Maestros. O sea que si ya no da clase en primaria, pero si yo estuviera dando, estaría contaminando a niños con sus libros diabólicos, ¿no? Él es licenciado en psicología, él por egresado de aquí de la FES. Es maestro en psicología del trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro y es doctor en investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política de Flaxo. Él es profesor titular de la carrera de nosotros, psicología, y él también es autor de varios libros, análisis político, perspectivas técnico-metodológicas, y editor de varios libros sobre el tema representación política sustantiva de las minorías indígenas en México, cultura, instituciones y subjetividad, y estilos de pensamiento políticos profesionales. Y también hacia una mejor representación política sustantiva de México. O sea, él no solamente anda leyendo libros de política, sino se va a ir a entrevistar a los políticos. A ver si luego no lo contamina. Y es investigador investigador público. Nos vamos a empezar con estas mesas. Tenemos 15 minutos de presentación con tres minutos adicional, yo les aviso, y después unos minutos de intercambio aquí en la mesa y después pasamos a sus comentarios, preguntas y demás. Sí, bueno, empezamos con el resto del doctor Alberto. Bueno, pues iniciaré planteando la idea de hablar de la democracia, pero plantearme como contraparte el problema del autoritarismo. Desde mi punto de vista no se entiende bien el problema de la democracia si no se entiende el problema del autoritarismo, porque justamente han sido dos tendencias que a lo largo de la historia se han venido discutiendo. Desde los clásicos del marxismo se planteó por parte de Marx una crítica muy fuerte hacia la sociedad capitalista, particularmente señalando el problema de la explotación de una clase sobre otra. Planteaba también la dinámica del cambio. La pregunta era cómo podíamos cambiar ese estado de cosas injusto, obviamente, porque lo que implica explotación implica alienación también. Y bueno, ante esta situación él planteó en un escrito muy breve que se llama La crítica del programa de Gotha, como salida, además de un Estado socialista, lo que se llamó la dictadura del proletariado. Esto, desde mi punto de vista, ha creado problemas dentro del marco de la izquierda. Mi análisis pretendería ser desde la izquierda hacia la izquierda o las izquierdas, ¿sí? Porque pues sería una visión un poco cerrada pensar que hay una sola izquierda. Por lo menos entenderíamos dos posturas, una de corte autoritario y otra de corte democrático, ¿sí? Y bueno, pues desde mi punto de vista la izquierda autoritaria tiene problemas de diversa índole, y no pasaría, por ejemplo, la crítica de un Estado de Derecho, ni pasaría la crítica de defender los más elementales derechos humanos, ¿sí? Habría que leer la Declaración de los Derechos Universales que se da durante la Revolución Francesa, concretamente en 1879. Por cierto, coincide con el muro de Berlín, con la caída del muro de Berlín posteriormente,
que es en 1889, ¿sí? Un siglo después. Esto, desde mi punto de vista, ha sido analizado más o menos con cierta seriedad por una escuela que yo destacaría, que es la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue un grupo de gentes que posteriores a la Segunda Guerra Mundial se plantearon el problema de cómo una sociedad como la sociedad alemana culta, ¿sí?, había permitido que un régimen autoritario, fascista, llegara al poder. En el caso de este estábamos hablando de Hitler, ¿sí? Bueno, pues esa era su inquietud fundamental, pero no solo eso, sino se plantearon el problema de la emancipación, es decir, cómo se le podía hacer para que eso ya no sucediera, ¿sí? Y a esas alturas, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de a mediados del siglo pasado, ellos ya se podían plantear el problema de lo que había sucedido en la Unión Soviética con la dictadura del proletariado, ¿sí? Es decir, las consecuencias de una dictadura, ¿sí?, que por cierto habría que entender en su contexto, ¿sí? El marxismo no habría que satanizarlo ni mucho menos, y el planteamiento de la dictadura del proletariado había que entenderlo en su contexto. Pero medio siglo después, o más de medio siglo, el planteamiento es qué onda con esta cuestión del autoritarismo, ¿sí?, que había creado millones de muertos, no solo en China, no solo en Rusia, sino en China, en otros lugares, y había creado un estado de dominio absolutista, ¿sí? Ese era el problema central de la Escuela de Frankfurt. Y varios de ellos teorizaron sobre el problema. Adorno hizo algo que es muy interesante, sobre todo para los psicólogos sociales, que es estudios sobre la personalidad autoritaria. ¿Qué características tiene la personalidad autoritaria? Una de ellas, por supuesto, es imponer una verdad a toda costa, o como sea, con los recursos que sean, sin darle posibilidades a otro de defender su punto de vista. Ese sería, entre otras, las características, un ego tremendo también. En fin, habría que leer con interés el tema que es de interés para los psicólogos, la personalidad autoritaria. Pero bueno, aparte de la cuestión de la crítica o la reflexión, porque en unos casos por parte de Marcuse, por parte de Adorno, por parte de Oppenheimer, incluso son reflexiones, ¿no? ¿Qué onda con esta cuestión? ¿Sí? ¿Qué carga implica para la humanidad una cuestión tan brutal como el fascismo? ¿Sí? De hecho, podríamos considerar que en algunos casos es fascismo, ¿sí?, pero es fascismo de izquierda, ¿sí? Esto, desde el punto de vista de la escuela, pues es una cuestión a discutir y analizar. Por otra parte, habría que considerar que después del 68, ya ubicados en México, se construye una democracia que llamamos una democracia formal, que básicamente discute los medios para alcanzar un fin, pero básicamente por eso se le llama también democracia instrumental, porque básicamente discute sobre los medios más plurales, digamos, para el acceso del poder, el mantenimiento del poder, en fin, el tema del poder, ¿sí? Pero hay un déficit en la democracia formal. El déficit es la democracia sustantiva, es decir, el problema de la desigualdad. ¿Cómo podemos ser iguales? Sería la pregunta, cuando algunos no tienen los mínimos de educación, de alimentación, y para actuar en la democracia. Pues obviamente es gandallismo vil. ¿Sí? ¿Cómo le puedo pedir a alguien en condiciones tales que pueda, digamos,
discutir al mismo nivel de una persona bien comida, bien alimentada, bien educada. Pues, ¿qué democracia deliberativa puede haber? ¿O qué democracia participativa puede haber? Serían las preguntas, ¿sí? Bueno, ante eso, el déficit de la democracia formal o procedimental es justamente el problema de la igualdad y el problema de la equidad y el problema de la justicia. Serían tres aspectos que estarían ahí perfectamente bien planteados. Ante eso voy al tema que nos convocaron, el tema del gobierno actual, la 4T, que tiene un proyecto, por cierto, muy interesante, que tiene que ver con aspectos que van a incentivar, sobre todo, o van a ser el segundo momento de un estado de bienestar, ¿sí? Programas que tienen que ver con el estado de bienestar. Antes el PRI autoritario, por cierto, y ya no pude hablar del PRI autoritario, estableció una dicta blanda, la nombrada Vargas Llosa, o el lobo filantrópico, como le llamara Octavio Paz, que quiere decir que también tenía un estado de bienestar. Gracias a eso, la educación pública, gratuita, laica, nos educamos, muchos de nosotros, si no, no hubiéramos tenido la oportunidad de tener educación, ¿sí? Entonces, esa cuestión, pero bueno, allí queda una tradición. Lo bueno y lo malo, lo bueno el estado de bienestar, lo malo una postura autoritaria de partido que dura casi 70 años. Pero a partir de 1968 se empieza a construir una democracia incipiente, una democracia formal, como había yo dicho, con un déficit de la democracia sustantiva. Ante esto voy a AMLO rápido y diría, algunas de las fortalezas del planteamiento de AMLO es el estado de bienestar, principalmente. Por ejemplo, otra cuestión, el mantener el Tratado de Libre Comercio, me parece un acierto extraordinario. ¿Por qué? Porque le vendemos el 80% o más a Estados Unidos. Pero algunos de los déficits es justamente de lo que hablo. Digamos que en AMLO se hereda una tradición priista de, pues no sé si llamarle tintes autoritarios, por decirlo menos, en donde trata en todo momento de acotar a los contrapesos, llamémosles el INE, la Suprema Corte, la prensa, en fin, y para eso utiliza todos los instrumentos del Estado y entre ellos las famosas normas. Creo que ese sería un déficit o una cuestión, por lo menos para ponerla en la mesa, ¿no? Es decir, se vale eso, tiene tintes autoritarios de los que ya hablamos que tienen serios problemas. Termino con una cuestión de la importancia de construir una democracia radical o integral, que creo que sería el futuro. Una democracia radical tendría que considerar por lo menos un estado de bienestar, tendría que considerar la democracia formal, la democracia sustantiva, es decir, los derechos, igualdad, ¿sí? Y por otro lado también una democracia radical tendría que considerar una base educativa mínima para que todos los que estamos en un ambiente deliberativo o participativo tengamos posibilidades de argumentar a favor o no sobre nuestra elección política, nuestros intereses, en fin, esa cuestión. Termino con una cuestión que planteó Bernstein hace más de un siglo, que la democracia y el socialismo no son incompatibles. Por cierto, lo vuelve a plantear Mario Bunge en un librito que tiene sobre la democracia y el socialismo, vuelve a plantear la misma cuestión. No necesariamente son incompatibles la democracia
y un estado de igualdad o un estado de justicia social. Eso es. Gracias. Para continuar, bueno, primero tenemos aquí 2 asientos libres, están acá atrás, ¿verdad? Y tenemos aquí toda esta barrita, si gustan ocuparla, no hay problema, para que salgan en la foto, porque además es importante que esta foto salga por una razón. Ustedes están asistiendo a una mesa sobre un tema que por ahí, en las regiones cercanas a Rectoría, dicen por ahí, pues ahorita en estos momentos no se deberían hablar de estas cosas en la universidad. Y luego se enojan cuando Andrés Manuel les dice que la universidad se ha derechizado por ahí de un chisme de que dicen algunas personas cercanas a Rectoría que estos temas no se deben de hablar en este momento en la universidad. Y bueno, además esta actividad se está realizando con el apoyo, no solamente quienes están acá, sino el apoyo de la Coordinación de Psicología Social como una actividad que también es una actividad académica, ¿no? En este reactiva otras actividades académicas, entonces está haciendo, a pesar de que por Rectoría alrededor dicen que no se debe hacer, acá nuestra coordinación está promoviendo mesa y luego va a haber otro ciclo de mesas que luego se organizamos. Y continuamos con el doctor Aguilar Escoto. Gracias. Buenas tardes a todos. Empezaré señalando que estas mesas las hacíamos, que será prácticamente toda la década de los 80, 90, 2000, hasta que pues ya la crisis del neoliberalismo mexicano empezó a impedir. Nos metieron en una dinámica los profesores de que para ganar dinero tienes que producir miles de artículos, tienes que hacer 1000 cosas individualmente. Y luego ahí nos entrapamos. Para tener salario tenías que estar como idiota produciendo babosadas. Muchas cosas ni sirven las que producimos. Solo que te daban estímulos para eso. Lo cual provocó una enorme división en lo que hacíamos. Porque todo lo que hacíamos, lo que han comentado los compañeros, lo hacíamos gratis, sin ninguna constancia. La doctora Hilda y el doctor Alberto hicieron muchos encuentros de historia de la psicología. Todos los compañeros que estamos aquí hicimos muchos. Conquistamos el kiosco que está ahí nos reuníamos para tomar café y hablar de política de ciencia, de lo que se nos daba la maldita gana. Participamos en todos los movimientos estudiantiles, en todas las luchas políticas que hubo en ese momento en el país, en todos los sindicatos, fuimos partícipes de eso. Seguimos siendo la izquierda de la FESA. Y pues eso empezó a minarse, primero por la vía económica del neoliberalismo en la política educativa, que acabó casi desapareciendo los maestros de primaria. Y gracias a AMLO se recupera esa tradición de los maestros de primaria. Con todo lo que está pasando. O sea, en 5 años se ha recuperado lo que 40 años de neoliberalismo destruyó. Digo, aclaro esto porque no siempre hemos coincidido y somos amigos y podemos decirnos a la cara que estás mal y no pasa nada porque no estamos bronqueándonos entre nosotros, son ideas, ¿está claro? Así es la universidad. Dicho todo lo anterior, empezaré, ciertamente este es un tema de psicología y ciertamente el rumor es que Rectoría no quiere que hablemos nada de eso porque este rector se juntó con el PRIAN para golpear la Suprema Corte, darle ese golpe a AMLO y que sus 8 ministros que puso Calderón, Fox y Peña Nieto controlen la Suprema Corte de Justicia. Y son los que bloquearon los libros de texto y son los que le han dado amparos a Salinas Pliego, pero algo peor todavía. Cuando
cuando en Estados Unidos se hace el juicio de el pillo, ¿cómo se llama? No, el que era de la García Luna. En el momento en que lo estaban juzgando, la Suprema Corte y este ministro que dio todos los amparos a la Suprema, a los libros de texto, y a Salinas, ese mismo ministro le liberó todo el dinero que se había robado ese pillo a la esposa de García Luna. Hacienda se la había bloqueado porque es del narcotráfico. Y la Suprema Corte se lo liberó, le dio el dinero a la esposa. Si no hay algo claro de por dónde andan estos pillos, pues ahí lo tienen. Todo eso lo pueden confirmar en la prensa. Digo todo esto porque pues hay que hablar de la 4T, que es a la que nos convocan, considerando que son 5 años, ya se va, queda uno. Y en 5 años se han hecho muchísimos cambios, muchos. Centrándome en lo psicológico antes de entrar a AMLO, diría que el tema que estamos debatiendo son creencias, convicciones, temas de psicología, conciencia política, conocimiento e ignorancia, como procesos de psicología. Las creencias las voy a definir, podemos estar en contra o a favor, pero voy a hacer la definición. Una creencia es una afirmación, una explicación que no cuestionas la certeza de ella, ni lo dudas. Así es como me lo dices. Esa es una creencia. Puede ser religiosa, puede ser política, puede ser personal, puede ser de terapia, puede ser de magia, lo que quieras. No la cuestionas, así es. Y las convicciones son igual explicaciones o afirmaciones donde sí cuestionas si es verdad. Ambas puedes dar la vida por ellas, puedes ser un aferrado, puedes hacer barbaridades por tus convicciones o creencias. La diferencia es que cuando estás convencido corriges ante los errores, dudas ante que estás haciendo algo, y el creyente no. Ahora, el problema es que el conocimiento y la ignorancia van junto con las creencias. Creer lo que sea no te hace ignorante. Hay doctores en lo que quieran, bueno, los de la Suprema Corte son doctores, que tienen creencias de que algo es lo peor, que es el comunismo andando, y no puedes decir que son ignorantes, no es ignorancia, es conocimiento. El problema, compañeros, no es que tengas una creencia y sepas cosas, hablo de que seas doctor en derecho. No, el problema es que no buscas otra información, para ver si dudas de lo que está pasando. Las fuentes, de dónde viene la información, porque tus creencias dependen de la fuente de información, y si no la cuestionas, pues estamos anulados. Y es aquí donde aparece el problema de la 4T. Bueno, no hay problema, no le veo problema alguno. Quizá el único problema es que tiene muchos opositores que están en contra de él. Ni eso, están siendo derrotados. Yo lo diré así. Estamos viviendo un periodo en México, pero en toda América Latina es muy acentuado. Y en el mundo también, que se llama guerra legal. En inglés es lawfare, como se diga en inglés, guerra legal. Mentiras, en inglés fake news. Y engaños, engañar sin mentir, que es el bullying. ¿Qué quiere decir todo esto? La guerra legal aplicaron por primera vez en México al desaforar en los años 90, Fox. ¿Qué es la guerra legal? Controlas el Congreso, controlas a los jueces, y aunque te haya elegido el pueblo, te destituyen legalmente. O sea, es un golpe de Estado legal. Ahí lo probaron. El PRI controlaba todo el Congreso, obviamente el PRI y el PAN controlan a los jueces,
Y ya lo desaforaron. ¿Por qué lo desaforaron? Porque quiso abrir una calle a un hospital. Creo que estaba con Santa Fe. O sea, la zona rica de la Ciudad de México. Y un juez le dijo, no lo puedes abrir porque alguien se amparó, como está pasando ahora. Y AMLO dijo, me vale. Abrió la calle hacia el hospital. Entonces los jueces lo acusaron de desacato y lo destituyeron. Lo había elegido la Ciudad de México y le quitaron el poder. ¿Qué dijo AMLO? Méteme en la cárcel. ¿Qué hizo el PAN, Fox y todos ellos? Pues se rajaron con ellos. Porque era tal el movimiento popular que vinieron para atrás y Fox dijo, pues ya no. ¿Quién pagó la fianza que le puso el juez? Los panistas, compadre. Porque AMLO dijo, méteme a la cárcel, a ver cómo es. Ojo, ahí lo probaron. Hoy está en toda América Latina. Le hicieron lo mismo a Lula, le están haciendo lo mismo en Argentina, le hicieron lo mismo a Perú, al que acaban de destituir, le hicieron lo mismo a Evo en Bolivia, va a Guatemala, le quieren hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Es decir, es una estrategia del imperialismo ya, punto y se acabó. Hay que tenerlo claro. Son los impulsores del neoliberalismo. Son golpes blandos, controlando la Cámara. Las cámaras, los jueces, etc. Los medios, en toda América Latina, en Estados Unidos y en Europa, los medios están concentrados. En México, ojo, en México, 5 familias, si quieren 7, controlan el 95% de todas las radiodifusoras, periódicos, televisoras, etcétera, que hay en todo el Valle de México. No lo hacen así en las provincias porque ahí sí hay como grupos locales de prensa, pero llegan hasta allá. Si estamos hablando de información y creencias, si tu fuente de información depende de Televisa, de TV Azteca, del Reforma, esa basura, o del Excelsior, o de Carmen Aristegui, o de Loretito, o de Broso, el payaso, si esa es tu información, ¿qué tipo de creencias tienes? Pues basura, que el peje es lo peor. ¿Está claro? Que es un dictador, que es un maldito comunista, que es un viejito como nosotros, solo que él sí tiene ocurrencias y nosotros no. O sea, si eso es así, hay que cuestionarse de dónde viene la información, cuál es la fuente, porque no es posible que eso esté pasando. Hay otros medios, por supuesto, para contrarrestar. Muchos ya son digitales, están en la red, pero públicos. El Canal 11 se me hace el mejor programa de noticias que pudo haber. Canal 14, 22, luego la UNAM tiene ahí sus chispitas, etc. Bueno, es la fuente de información que hay que empezar a cuestionar, hay que ir a otros. No se trata de odiar a los panistas y priistas, aunque me caen mal, no, porque sí, como dice Alberto, lo rescata muy bien, el PRI por revolucionario hizo muchas cosas por la país, muchas, además de corrupto, pero creó el Seguro Social, creó el ISSSTE, creó la educación, o sea, los libros de texto, hizo muchas cosas, muchas. La Comisión Federal de Electricidad, Pemex, no se puede negar la historia. Eso tiene razón, eso hay que tenerlo claro. Pero ese PRI se acabó cuando llegó Salinas, 40 años hace, compañeros. Vendió todo. Teníamos Aeroméxico, Mexicana de Aviación, producíamos autos propios, producíamos los ferrocarriles, teníamos todo un instituto de investigación de uranio, lo liquidó. Uranio, o sea, piensen que era la Guerra Fría, las bombas atómicas, pues ¿cómo que lo destruyes porque los gringos te dicen que tú no puedes producir uranio? Destruyeron todo. Y si en ese año que llegó Salinas había unos 10 o 15 grandes empresarios en las revistas que citan pues quiénes son los más ricos, a su final eran como 40, 50, sus cuates. Les entregó la banca que era del Estado mexicano. Y esa banca la quebraron. Ellos, los banqueros, fueron millonarios y la banca quedó quebrada. Vino Cedillo, el priista, y puso el Fobaproa.
Eso. Y esa deuda que estamos pagando hoy, todos los mexicanos, son millones y millones a los bancos que son millonarios ahorita. Eso hizo el turismo y ese es el único. Entonces, en ese contexto de 40 años de destrucción de lo que se había logrado aquel viejo PRI, y que Salinas y todos los priistas siguientes, y luego los panistas, en contubernio con los priistas, han destruido. Llega un gobierno como AMLO, el único político, no meto las manos por nadie más de la 4T, aunque me caen bien, pero es el único que ha recorrido los 2.500 municipios del país más de 3 veces. El único que ha estado con la gente. Solo Cárdenas hizo eso, nadie más. Así es que los que vengan, pues quién sabe, son de margen, de pose, no sé, no me importa. Pero eso hay que evaluarlo. Y en 5 años ha hecho muchas cosas, ¿no? Por supuesto, la oposición piensa que es autoritario, pero ahí van algunos datos concretitos. Pues qué curioso personaje autoritario que modificó la Constitución para la revocación del mandato de él, del presidente. Cada 3 años a partir de ahora podemos quitar un presidente. Porque él modificó la Constitución para que se le quitara a él, y él convocó a la oposición para que votaran si no lo querían, y se rajaron. El PRI y el PAN boicotearon eso. Decían, no vayas a votar, es una tranza. ¿Cuál tranza si estaba modificada la Constitución? Ya está. El próximo presidente lo podemos quitar a los 3 años. ¿Les parece que ese es autoritario? No. En realidad, ese es un dictador. Bueno, pues cálmense, ¿no? Otro. Modificó la Constitución para quitarle el fuero al presidente. A los jueces no se les puede meter a la cárcel porque tienen fuero. A los gobernadores también. A los diputados también. ¿Y el presidente qué dijo? Quiten el fuero al presidente. ¿Qué significa eso? Que si él es un corrupto, como dice Loretito y todos estos pillos, si él fuera un corrupto, con esos jueces corruptos que hay ahorita, ya lo hubieran metido a la cárcel. De esa envergadura esa, les dijo, méteme a la cárcel porque no tengo fuero. A ver, pues no han podido porque no es así. Ellos tienen el poder en la corte, ¿eh? No es así. ¿De qué autoritario estamos hablando? Nunca, excepto con el mártir, que es el mismo, o sea, Madero, habían insultado tanto al presidente. Le mientan a la madre, le dicen viejito, lo insultan, se burlan. ¿Saben qué hacía el PRI autoritario? Hasta hace 5 años, los corría, los metía a la cárcel, le hicieron a Carmen Aristegui eso, le hicieron a Gutiérrez Fijó, destruyeron toda su empresa. A ver, ¿hoy ha hecho eso algo? No. ¿Cuál autoritarismo, pues? O sea, están libres hablando lo que se les da la gana. La prensa le dice, ¿por qué no quitas a los ministros de la Suprema Corte? Porque puede, un presidente puede destituir a todos y nombrar a otros. Lo hizo Cedillo para enfrentarse a Salinas, que tenían bronca, y a todos los jueces que reemplazó Salinas. AMLO se ha negado. Y se ha negado, y vuelvo al último tema que nos convoca en psicología, porque a él le interesa elevar la conciencia política de los mexicanos. ¿Y qué significa eso? Que los priistas y panistas se queden solitos, que muestren la basura que son, que muestren a qué intereses defienden, porque son sus sparring, los toma ahí, ya le regaste, pues ahora se los bronquea, iba a decir una grosería, pero no. Y bueno, lo dejo ahí. Continuamos con el doctor Raúl Rocha. No hacemos groserías aquí hoy porque si no nos vamos a parecer a la señora que se caracteriza por eso. Imagínense una presidenta mexicana
hablando en la ONU y diciendo las verdades que todos los días dice el Señor. Aquí vamos a decir. Pero sí podemos citar las groserías que dicen ellas, como cita, si corresponde. Bien, yo quiero iniciar con una afirmación a propósito de la crítica que me parece muy aterciopelada de Alberto Haciano, porque como dijo Alejandro, lo que escuchamos todos los días son burlas, mentadas de madre, descalificaciones y amenazas, ¿no? Porque en cuanto termine su gestión lo van a meter a la cárcel, ¿no? Con algunos panistas de descenso. Antes de entrar a la discusión de si es autoritario o no, yo diría, quisiera iniciar con esta afirmación. En realidad, este gobierno sí está llevando a cabo de manera efectiva una transformación a través de una política muy diferente. Una política hecha, sí, fundamentalmente orando por su liderazgo, por todo su buen oficio político. Y esa política nos está perfilando hacia la hechura de una política democrática en el sentido que lo dijo Alberto, sustantivo. Voy a tratar de decir algunas cosas entre teóricas para tratar de abonar a esta retomo el autoritarismo o no de AMLO. Yo creo que lo primero que habría que hacer cuando hablamos de política y de democracia es preguntarnos, como hace Murakami, de qué hablamos cuando hablamos de poder. Preguntarnos eso y decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política y de democracia? De la democracia que defienden los panistas, de la democracia que defendía Lorenzo Córdoba con el sueldo estratosférico que tenía como presidente del Consejo General del IFE, que metiendo un amparo se rehusó a ganar menos que el presidente y los demás consejeros. La democracia de los priistas, dependiendo de qué priistas, o la democracia que todos los días refiere a AMLO, y no solo en el discurso, sino en los hechos. Bueno, más allá de las taxonomías, de las teorías, de las escuelas acerca de la política y de la democracia, yo diría mi sistematización al respecto de estos conceptos. Y parece una obviedad pues, hablar de estas cosas, pero me parece que es importante porque, por ejemplo, hoy hablan del desgobierno de AMLO, o de la antipolítica, o del autoritarismo, de la dictadura de AMLO. No, en realidad él hace política, él es un luchador social y político que tiene buen oficio y que hace una política, digamos, en esos términos. Política, como el concepto de democracia también, son conceptos polisémicos y multireferenciales. Política significa muchas cosas, desde la negociación, la coordinación de acciones políticas, la toma de decisiones, hasta el control, la oposición, el engaño, la manipulación, el asesinato. La historia de la humanidad está plagada de que los conflictos políticos tienen como desenlace el asesinato. Al mismo Julio César lo asesinaron en el Senado romano. Eso incluso un teórico gringo, William Riker, le llama estética. Y hay tratados sobre la política como el arte de la manipulación política. Entonces no nos espantemos cuando hay asesinatos y ese tipo de cosas, porque ese es otro nivel, ¿no? La política se inventó para gestionar el conflicto político, sobre todo con la democracia, de manera pacífica, para evitar la guerra. Entonces no nos espantemos cuando vemos que los políticos hacen cosas de políticos, como estas. Incluso aquel que es ingenuo, que no tiene oficio, como Madero, y por eso casi todos los días salude a él, porque no lo van a chamaquear, como Madero, que lo asesinaron, su secretario de defensa, el Chacal, Juliano Huertas. Y por eso podemos entender ahí, es una pista de la cercanía que tiene AMLO con el ejército y por qué le da el control de la administración de ahora las empresas probablemente mexicanas. Igual eso lo podemos comentar. Pero entonces no nos espantemos, eso es política, muchachos. Eso es política. Ahora, hay que pensar
en una política de corte democrático. Yo ahí diría, para finalizar, el objetivo de la política es la provisión de bienes públicos a la población, o por lo menos a la mayoría de la población. Y aquí es donde surgen los conflictos, porque por definición los recursos, los bienes públicos son escasos y los queremos todos, ¿no? Bien, entonces no nos espantemos. Y respecto a la democracia, yo entendería, o la entiendo en tres sentidos. Primero, la democracia es el mejor método electivo, es el mejor método, la mejor manera que tenemos para tomar decisiones. En este caso, aplicado a las elecciones, para elegir a quienes nos van a gobernar o a representar políticamente, y en ese sentido a tomar decisiones políticas vinculantes que nos obligan a todos a cumplir esa decisión por nosotros. Hay distintos métodos, desde la mayoría simple, absoluta y calificada. Las elecciones son un género instrumento de la democracia, pero creo que es parte de los análisis respecto de las represiones autoritarias. Incluso en países democráticos, las elecciones pueden convertirse en instrumentos del autoritarismo. Pueden convertirse en instrumentos que, además de la subversión de las instituciones genuinamente democráticas, hacen que eso que era una democracia se convierta en un autoritarismo o en una dictadura. Piensen en Putin. Su permanencia de más de 20 años en el poder es legal porque cambia la constitución y controla a todo el mundo. De un país que se democratizaba, tenemos un gobierno autoritario, dictatorial, que hace la guerra con otros países, y es un estado mafioso, tremendamente mafioso. En un segundo sentido, la democracia es la mejor forma de gobierno. Yo no coincido con quienes dicen que es la menos peor, no, es la mejor forma de gobierno, porque nos permite, junto con las elecciones, ratificar gobernantes y removerlos, formar parte o intervenir de manera indirecta o indirecta en las decisiones colectivas. Esto es, cuando los gobiernos efectivamente en sus programas, en sus políticas públicas, recogen la voluntad ciudadana. No porque hagan encuestas todos los días o utilizan algún mecanismo de democracia directa como el referéndum o la revocación de mandato, ¿no? Sino porque tienen la sensibilidad. Alejandro aludía a todos los años de Andrés Manuel recorriendo el país y hablando con la gente, con los pobres y con los empresarios también. A la sensibilidad política, eso le llaman responsiveness, para efectivamente atender las preferencias, los intereses de la ciudadanía y hacer los programas de gobierno. Y entonces, en política lo que priva los intereses, lo que se haga es se trata de atender son los intereses y las preferencias del pueblo, de la ciudadanía, o por lo menos de la mayoría de ellos. Y además, como me gusta decir, la democracia es una forma de comportamiento. Y lo estamos viendo hoy crudamente, incluso entre nosotros. Una forma de comportamiento entrada en nuestra visión del mundo, y en particular en los valores de la democracia. Podemos tener incluso, y esto es lo que propugna AMLO, con la 4T, las anteriores transformaciones culminaron en el diseño de una nueva constitución, y por eso el interés de AMLO de ganar mayoría calificada para hacer reformas constitucionales. No basta cambiar la constitución o tener gobernantes democráticos. La pregunta es, ¿y nosotros cómo nos comportamos? Hay que ver a los ministros de la Tremenda Corte, de la Suprema Corte. La Tremenda Corte era un programa cubano de radiofónico, cómico, ¿no? Esto es tragicómico porque no solamente son cínicos, sino ambiciosos, ¿no? Quieren 84 mil millones de dólares para el ejercicio presupuestal del siguiente año. No solamente no piensan bajarse sin el salario, quieren más dinero, 40 millones al año para la lavandería, para sus bebidas incluyendo las alcohólicas, para sus carros blindados de 6 millones. ¿Qué hacen? Para el pago de sus amigos. ¿Qué hacen? María Aguilar tiene 8 veces, de manera deliberada, en el cajón un amparo que no resuelve de Salinas Pliego, y hoy es el titular de la jornada. Atrajo otro amparo, o sea, ya tiene 4 de Salinas Pliego. Y en 2 días, como dice Andrés Manuel, resolvió
la controversia de la gobernadora de Chihuahua para impedir la distribución de los libros de texto. En fin, para mí la democracia es además eso, una forma de comportamiento anclada en los valores de la democracia. Esta democracia que conocemos se llama democracia liberal o representativa, lo que cuando existía el socialismo realmente existente, no el marxismo como filosofía, como proyecto político, le llamaban democracia burguesa. Pues vivimos en eso, enmarcada en un modo de producción capitalista. No me detengo en los mecanismos que ya enseñaron, anclado en la extensión de los salarios, en la explotación de los trabajadores y en la necesaria desigualdad entre las personas, si no, no funciona el sistema. Por eso, el eslogan de las banderas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, la que prima es la libertad, porque compagina muy bien con el liberalismo económico, y la igualdad y la fraternidad, a la que yo, por cierto, amo casi todos los días como valor de la democracia. La igualdad es el valor olvidado, pero de manera deliberada. El problema de la desigualdad es un problema estructural, que incluso AMLO está atendiendo de manera muy inteligente, porque no fue como en 2006 que se iba a bloquear con los empresarios. Les dijo lo que es real: hagan negocios en el marco de la ley, van a ganar mucho dinero, y hasta ellos ahora lo atestiguan así. Ya no tengo necesidad de romper la ley, gano mucho dinero haciendo las cosas de manera legal y hasta más, ¿no? Porque pueden emprender otros proyectos. En fin, de esa democracia hablamos. Yo diría, para entender lo que hoy somos, en dónde estamos, hay que entender de dónde venimos. De un sistema autoritario que descansaba en tres pilares: el presidencialismo. Por eso ahora que le digan a AMLO el dedazo, ¿no?, la capacidad de designar a su sucesor o sucesora, ¿no? No habría que sorprendernos, es política, ¿sí? Tiene que ver con parte de los usos y costumbres y del desempeño de las instituciones y de lo que nos dejan como, digamos, como legado, pues, que no podemos tan fácilmente desatender, no solamente los políticos, sino la ciudadanía. El partido hegemónico, el PRI, que como su nombre lo indica, dominaba todos los espacios de la vida pública de este país. Y el corporativismo, no me detengo, ustedes tendrán la oportunidad, ojalá, de revisar eso. Y no exactamente desde el 68, sino de manera política e institucional, que el 68 es un parteaguas, efectivamente. Desde 1977, que se hizo una gran reforma política, se legalizó a los partidos comunistas, se les declaró entidades de interés público y se regulaba por primera vez de una manera casi competitiva, para permitir la competencia, las elecciones, ¿no?, con la famosa reforma electoral de López Portillo, ideada por Jesús Reyes Herodes. Ahí inició un proceso que en términos teóricos se llama la transición a la democracia. Yo coincido con quienes afirman que en este país sí hubo una transición a la democracia que provocó la deshegemonización del partido oficial, del PRI, y posibilitó el pluralismo y la competencia. Pero, y en ese sentido se modificó el régimen político, porque desde ese entonces empezaron a haber alternancias, no transiciones, esos son conceptos teóricos distintos. En municipios gobernados por panistas, en estados, el primero fue apenas en 1989 en Baja California con un movimiento panista, y después sucedieron otros, negaban algunos, concedían otros, ¿no? Y hoy, si ven el mapa político electoral, el PRI solamente tiene 2 estados, 22 Morena y el resto del PAN. Efectivamente hubo un cambio de régimen, una apertura en la competencia política por el poder político, pero otra vez, y es quizás sea el delirio de los políticos, porque no entienden que las elecciones no son la finalidad, sino el medio humano, ¿no? Y entonces se quedaron con la transformación que coincido con Alberto cuando habla de la democracia en el sentido procedimental y no sustantivo. Lo sustantivo refiere a las condiciones de igualdad económica y social, y lo procedimental refiere a las elecciones. Se quedaron en eso, y entonces los partidos se volvieron ciegos ante la realidad política. Cada reforma se incrementaba en el presupuesto,
No tienen ni idea de la cantidad de dinero que le dan cada año, incluso en año no electoral, a los partidos políticos. Es un buen negocio, hacer un partido, conquistar por lo menos el 2% de la votación del padrón electoral y que te den la millonada. Son franquicias familiares de algunos partidos. En fin, se quedaron ahí y no hicieron, y aquí ya hablo de Fox, concluye la transición más o menos por esa fecha, y entonces ocurre en 2003 lo que yo denomino un interregno político. El interregno político era aquel espacio de tiempo cuando en las monarquías fallecía el rey y no tenía un hijo que lo sucediera o hija, y entonces en lo que los nobles se ponían de acuerdo para nombrar, para ungir a un rey, ese periodo de tiempo le llamaban interregno. Hubo un periodo de interregno político porque no se construyeron instituciones democráticas. Eso no fue lo que hizo, no pudo, no tuvo la intención de hacer y se derrocó. Con esto concluyo. Y eso es lo que hoy efectivamente está haciendo AMLO. Medidas que permiten la reestabilización de las más de 2.000 empresas, bueno, no de todas, que vendió Salinas o que se vendió desde Salinas, y que con Peña Nieto iban por la CFE y por la totalidad de Pemex. Llegó AMLO y mandó a parar, no sé si una gran cubana sobre Fidel. Si hubiera ganado otro, hoy no tuviéramos el aire acondicionado, en sus casas no estarían viendo la tele. ¿Saben qué hacen los españoles? Con Iberdrola, que aquí nos iba a cobrar la luz, llaman en la madrugada porque tienen horarios tarifarios. Ponen a funcionar la lavadora en la madrugada. Y en vez de prender el aire acondicionado, pues salen a la calle, que está peor, porque el verano en España es más de 40 grados. Complicadísimo. Bueno, en fin, está creando empresas paraestatales administradas por el ejército. Esa es otra discusión. El Tren Maya, los aeropuertos, las refinerías, y está aplicando programas sociales de carácter universal o volviendo efectivos el carácter universal de algunos de los derechos, como el de la educación. Muchos jóvenes como ustedes no pueden seguir educándose porque ni hay espacio ni los propios chavos tienen recursos para venir a estudiar. Eso no es regalo de dinero, lo voy a decir así, son políticas de discriminación positiva para intentar igualar a los que no son iguales. O le llaman, en el caso de individuos en concreto, políticas afirmativas. Este país es tan desigual que tenemos a uno de los 5 hombres más ricos del mundo, y hoy, según las últimas mediciones de la pobreza, tenemos el 46% de la población de 130 millones de habitantes viviendo en pobreza, 29 en pobreza moderada y como 9-10 millones viviendo en pobreza extrema, con toda la disminución de 8 millones gracias a los programas sociales. Tenemos un país profundamente desigual. La igualdad no tiene que ver con la personalidad ni lo psicológico, tiene que ver con las condiciones de vida materiales, respetando la diferencia de todos. La igualdad significa diversidad, la identidad propia de cada quien, que son distintos, y la igualdad de condiciones materiales. O hacerlo un poquito más universal. En ese sentido, para mí AMLO está efectivamente, no como partido político, porque además Moreno es un movimiento, democratizando este país. Decretó el fin del neoliberalismo y está democratizando. Y por el otro lado, un político que no es firme, hasta Mandela lo era, que Mandela era un tipazo, ¿no? Después de 28 años en la cárcel, no ajustició a nadie ni se vengó de nadie, ¿no? Al contrario, propugnó la unidad de Sudáfrica. AMLO está haciendo lo mismo. Sí, todos los días ironiza y se burla y demás, ¿no? Aunque le miente la madre, pero respeta la ley. Chequen un concepto que le están endilgando, el de la autocratización. AMLO es un autócrata, pero eso lo tratamos en la siguiente mesa cuando hablamos de polarización política. Lo dejo ahí para que podamos ir a las preguntas y comentarios. Gracias. Igualitarios y derechos que los demás. Bueno, si tienen algún comentario. Bueno, sí, efectivamente, en algún momento habría que quizás en otra mesa, en otro momento, habría que analizar el tema de la autoridad en relación a la democracia.
porque está bien la defensa de un gobierno al cual nos ascribimos, pensamos que tiene toda una serie de cualidades, lo que correctamente Alejandro llamaba creencias. Y habría que analizarlo con sentido analítico y crítico en algún momento que se pueda. Creo que esa sería la importancia del trabajo de los compañeros de Rocha, el compañero también, perdón, sí, los organizadores pues, de este evento, porque habría que ir más allá de una asamblea a las que yo, por cierto, en el 68 asistí mucho, ¿sí? Simple y sencillamente con fines proselitistas. Habría que plantearse el problema desde un punto de vista crítico, analítico, el problema teórico incluso del totalitarismo, el problema teórico de la democracia, las distintas versiones de la democracia, porque sería bueno para los estudiantes y para los oyentes tener las bases, los fundamentos de eso. Particularmente de los que estamos aquí, creo que Raúl Rocha es el más versado en este tema. Él estudió ciencias políticas, yo solamente estudié sociología. Y bueno, Alejandro Escoto también es una persona que ha trabajado mucho el tema tanto teórico como las aplicaciones o la praxis de lo que le llama el socialismo real. Pero sí creo que en su momento habría que hacer un espacio de reflexión teórica serio para ir más allá del proselitismo y irnos al plano analítico, al plano crítico, de desmenuzar, por ejemplo, algunos aspectos que, como decía, tienen que ver con la democracia sustantiva, la democracia procedimental, formal, e incluso las posibilidades de una democracia más integral, considerando los problemas de igualdad, que por cierto tocó muy bien, de esa desigualdad que se vive en México. Y afortunadamente o desafortunadamente el gobierno de AMLO ya termina y quizás vamos a tener la oportunidad en un momento dado de irnos a la reflexión seria, al pensamiento crítico, aplicado, de tal manera que podamos entender y que los estudiantes se beneficien de esas cuestiones fundamentales que están en la raíz de estas discusiones. Yo ahí. Bueno, ciertamente durante mucho tiempo en el mundo se ha creído que democracia es ir a votar cada 6 años, cada 3 años, por X, Y o Z. Y pues eso no es democracia. O sea, voy cada 6 años aquí en México a votar por ABC y ese ABC depende de la publicidad que pagó en la tele, en el radio, en los periódicos, que además están concentrados con una minoría que apoya a tal o cual político. Pues ¿quién creen que va a aparecer en la tele? ¿A quién le da foro Televisa y Azteca y Reforma? ¿A quién está poniendo a votar a esta villa, ¿no? A las 8 y fracasa, nadie le cree ya, bueno, la mayoría no. Pero ojo, la democracia, como sigue funcionando,
pues no es ir a votar, tachar. Déjenme decirles que el comunismo hace muchos años, en 1938, empezó a meterse a las elecciones, porque hicieron una serie de experimentos con programas de condicionamiento en ratas. Se llama concurrente encadenado. Puedo brindarse. Se llama concurrente encadenado el programa. Ese programa significa que a la ratita le pones dos opciones y le prendes una lucecita para que pase de una palanca a otra. Entonces el experimentador determina qué reforzadores en una y en otra. Y con esos programas concurrentes, y luego concurrente encadenado, en sí pones un estímulo, luego le cambias a otro y la rata va eligiendo. Lograron descubrir las leyes por las cuales una rata puede elegir lo que a ellos se les daba la gana. Con esa investigación conductista maravillosa, es muy bonito ese experimento, lo empezaron a aplicar a las elecciones en Estados Unidos. Pero no porque fueran ratas los ciudadanos, sino porque es claro que si tienes mucha publicidad para uno y otro para otro, estás induciendo una elección como programa de elección de solo dos opciones, o tres, o cuatro. Entiendas que en Estados Unidos solo hay dos partidos, así es que eres republicano o demócrata, como lo que quisieron tener aquí, panistas o priistas, basura, no sé qué haciendo otra cosa. Ojo, es muy antiguo esto de inducir a la democracia para elegir cada 6 años a dos y luego te saturan de propaganda en imágenes, inducen tu voto por simpatía, por odios. No hay, como dice el presidente Alberto, análisis, o hay un poquito, de tal manera que el poder de controlar los medios de comunicación es inducir las votaciones. En todo el mundo, no en México nada más. Si América Latina tiene broncas, estos compas de izquierda, presidentes de izquierda, y los están destruyendo, es porque ahí la población está mitad y mitad. Ganaron por 50% contra 49%. Están divididos, igual que Estados Unidos. Aquí en México no. Aquí en México ganó arrolladoramente el PG. Y no han podido los medios de comunicación hacer lo que están haciendo en América Latina. No han podido. Y sí suena propaganda, tiene razón, pero hay que decirlo claro, no de que estamos felices, hay que entrar. Ahora bien, la democracia no es eso, la democracia es que todos participemos, coincido totalmente con él. Nosotros, ¿qué onda? ¿Nosotros qué, ciudadanos? Sí, vamos a acabar yendo a votar, por supuesto, por las opciones que hay, pero depende de nosotros hablar, discutir, analizar las ideas de la propaganda, reflexionar, pues leer, pero ante todo romper el control de los medios de comunicación que en México solo tienen esas pocas familias. Hay que oír a los otros, y cuando digo a los otros, compañeros, es que preguntaría cuántos de ustedes oyen las mañaneras, cuántas mañaneras han oído en todo el sexenio, y la mayoría no las oye. Pues ¿de dónde diablos criticas al peje si no oye lo que él dice? Oye solo al Albertito y al payaso aquel grosso peligroso. No puede ser que se sepa información. Bueno, sí puede ser, pero así es. Ahora, fíjense entonces el asunto. No solo hay que oír las mañaneras, hay que tener en redes a Fox, a Calderón, a los periodistas, hay que ir al otro, ojo, para romper estas inercias y para ser democrático, hay que ir al otro. Yo no estoy a favor de ningún pillo de opinión, pero los tengo en redes. Y cada vez que pasa una bronca, sí consulto que Fox, que Calderón, que todos estos pillos. Quiero ir al otro directo, no el rollo masticado de Televisa, y veo las mañaneras todos los días. Está claro. O sea, y consulto
Radio Fórmula, que es la radiodifusora del PAN, ahí van todos los países a hablar de su pues sí, también lo oigo a veces, no me la paso ahí metido, pero para hacer democracia real hay que unirnos todos a ese problema. Nosotros les queremos mucho por estos años y somos amigos, nos hemos emborrachado mucho. Entonces, no hay problema, ¿ves? No hay problema, solo hay que ser tolerante. Y yo creo que esta convocatoria a ser democráticos sí es oírnos todos, aunque te caiga pero en forma directa, me explico, no la masticada de la vomitada de Televisa, no, oír directamente a los otros, no pasa nada con ellos, pero sí nos hace pensar. Bien, nada, dos cosas. La primera es de matiz. Las elecciones son sumamente importantes tanto en regímenes democráticos como en regímenes autoritarios. Se consolida la democracia o por el otro lado se controla la población y se subvierten a partir de ello las instituciones que son de las que quedan democráticas. Entonces, bueno, lo voy a decir así. Si no hay elecciones, como con Maduro en Venezuela, a lo mejor les cae bien, hace cosas bien, es cualquier cosa ese régimen, pero no es democrático. Sin elecciones limpias, libres, competitivas, periódicas, justas, no puede haber democracia. Porque es la que nos posibilita que al siguiente proceso electivo lo ratifiquemos, aquí ya hay reelección, menos del presidente, pero sí de dictadores, o los removamos como hizo Estados Unidos con el tonto de Trump, y además en esa democracia pues quiere volver, con todo y su proceso penal, quiere volver a competir, ¿no?, por la presidencia de la República. Y lo otro tiene que ver con lo que dice Alberto de hacer político. No, porque no somos del partido. Bueno, yo no soy de ningún partido y no nos pagan, ¿no? Y porque creemos que aquí, además de cuestiones teóricas, dijimos hechos. El mismo domingo, el sábado se inauguró el Tren Maya. El mismo domingo en el Ángel Xochitl Gálvez dice: este es un gobierno que nos está llevando al desastre, no ha dado resultados. Dices, ¿qué no leen los periódicos? ¿Vieron? Les comentamos en uno, ¿no vieron los reels, los videos de la gente viendo pasar el tren? Los jóvenes no, yo me alcancé a subir al tren y la verdad que es emocionante ver pasar un gusano de genes. Y después de que nos vendió los trenes de pasajeros, se vio, como dice Fernández Noroña, siempre me gusta citarlo, no vendieron a su mamá porque esta no cotiza en la bolsa. Todo lo demás lo vendieron. Todo lo demás lo vendieron. Entonces la gente, pobre, la que está con AMLO, porque se trata de igualar o de tratar de revertir un poquito la tremenda desigualdad que existe, estaban como locos, extasiados viendo eso, y uno dice, ¿se puede hacer por un tren? Un europeo podría decir eso. ¿Qué nunca se ha subido un tren? No. ¿Por qué no tenemos trenes? Teníamos trenes. Les digo, ustedes no viajaron en tren, que es otra experiencia, ¿no? No en otro país, sino en México. Era otra experiencia aquí. O, por ejemplo, siempre hemos ido a marchas, a reuniones políticas, algunos en partidos, otros en sindicatos, a mítines, pero siempre para protestar y meterle la mano a los priistas y luego a los panistas, ¿no? Yo pensé que me iba a morir bajo el neoliberalismo y solamente quejándome de la vida, ¿no? Pero en el ser de campaña de AMLO fuimos a un festejo. El día que triunfó fuimos a festejar el triunfo de un gobierno distinto, en mi nombre. Hace poco que convocó y se le expresó también un respaldo enorme. Igual vamos y tomamos fotos y hacemos cosas, ¿no? Pero además vamos como ciudadanos. Y eso a mí personalmente me da mucha alegría porque incluso pienso en mis hijos, ustedes como nuestros alumnos, porque antes les decía, como eran adultos, este programa y se ven a ver si encuentran chamba, ¿no? Pues sí, porque no hay posibilidades, muchachos. Hoy empieza a ver. Y a lo mejor, bueno, no a lo mejor porque ya está cocinándose la reforma de ley, les va a tocar hasta pensión. Les
¿cuánto cuesta esta pensión? Si ya no llegan los del PAN y el PRI, ¿no? Y eso, muchachos, voy a decir así, hay que defenderlo. Como psicólogos, como ciudadanos, como químicos, como lo que quieran, eso hay que defenderlo. Y no es hacer proselitismo, expresar los puntos de vista propios, las posturas políticas personales. Claro, ahí coincido con Alberto, con críticas. Incluso yo trato de hacer siempre este ejercicio. Cuando hablan bien de AMLO, soy peor que Xochitl Gálvez. O sea, no articulo 3 palabras seguidas y no digo cosas que no. Y cuando alguien está en contra de AMLO, soy su más férreo defensor. Hagan el ejercicio. Por lo que acaba de decir Alejandro, tenemos que conocer a la oposición, tenemos que saber qué dice el gobierno y ser, ahí sí yo diría, libre pensadores y tomar de manera libre nuestras elecciones, ¿no? Y eso no me parece que sea posible, ¿no? Incluso en relación a los comentarios, eso que no hizo Fox de desmantelar todo el andamiaje político priista tiene que ver con muchas razones que ahora no podemos platicar. Sí lo está haciendo AMLO. Y lo está haciendo, hasta lo reconocen los opositores en el marco de la ley. Algo dice, tenemos que respetar, ¿no? Un dictador no hace eso porque es el único decisor. Y él es todo, él es la ley y es todo. Tenemos que defender nuestra democracia. Tenemos que acompañar esa democracia con lo que nos toca. Por ejemplo, eso, aprender a ser tolerantes. Y seguir el curso de los acontecimientos, sí, respetando las creencias de la gente, los psicólogos estudiamos eso, pero haciendo reflexionar a la gente con los hechos. Ya con esto termino. Hemos entrevistado a niños y jóvenes de primaria y secundaria y a sus papás para ver cómo van construyendo sus nociones políticas. Y ahora, y eso me parece, es una impresión que AMLO también ha logrado una mayor politización de la gente. Llegan los chamaquitos porque les llegan los videos de ese señor, ¿no? Que saben que es el presidente y se llama AMLO nada más. Y dicen, oye mamá, ¿y por qué lo atacan tanto si ayuda a la gente? Y la mamá sin escolaridad, ¿no? Ama de casa, con 1000 problemas, feliz ahora con su dinerito, ¿no? En el caso de los adultos mayores, pues le explican la situación con sus palabras, ¿no? Hay que hacer eso, defender la democracia, defender, echar abajo las instituciones que no lo son, como la tremenda Corte, ¿no? Esos no sirven para nada, para nada. Yo no estoy tan convencido de que los elijamos, pero tiene que haber gente con vocación democrática, y esos son unos ladrones. Y hay que seguir acompañando, respaldando la construcción de instituciones democráticas en este país. En fin, bueno, vamos a pasar ronda de preguntas, comentarios de parte de ustedes. Yo nada más quiero hacer una cosa, a propósito de lo que decía Carlos, por ejemplo, de lo que decía Carlos, analistas políticos que han analizado la tolerancia dicen que también hay momentos y hay situaciones en las que hay que ser intolerantes. O sea, eso de que hay que ser tolerantes con todo también es medio falso, porque a ver, sean tolerantes con la señora X, ¿no? Con lo que hacen todos estos, hay que ser tolerantes porque todos los pensamientos y todas las ideas son válidas y son respetables. No, hay cosas que no son respetables, no son válidas, no hay que permitir que lleguen a nosotros. Por ejemplo, estas ideas nazistas, fascistas, ¿no? Racistas, etcétera, etcétera. Y no podemos decir, hay que ser tolerantes también con ellos. Hay que ver si de veras hay ideas y hay posturas con las cuales podemos ser tolerantes. Hay analistas políticos que dicen hay que ser intolerantes en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, por ciertas razones. Ahora sí, sus preguntas, sus comentarios, puntos de vista. Bueno, yo tengo más que nada un comentario, más que pregunta. En primer lugar, los felicito porque están abordando temas políticos que normalmente no se dan en estos ámbitos, ¿sí? Y más en una condición, en un periodo en donde se ha dicho que es mejor que no lo hagan.
Yo no soy partícipe de ello. Yo creo que en la universidad debe de haber toda la libertad y toda la apertura para poder expresar los distintos puntos de vista. Creo que el tema de la democracia a mí me parece muy, muy importante, ¿sí? Yo creo que sí es necesario analizarlo más a fondo, lejos de hacerlo desde una postura de cierta adopción ideológica, porque estamos en un ambiente académico. Yo creo que es muy grave el que nosotros le digamos a los estudiantes, ¿sí?, las bondades de una administración que a lo mejor estamos de acuerdo con ella, y no hacer el análisis de lo positivo y de lo negativo. Todas las administraciones, sea PRI, PAN, Morena, han tenido lados fuertes y lados débiles. Y creo que en el ambiente académico es necesario que haya esas discusiones en donde no le digamos al estudiante las bondades solamente y decir que eso está todo muy bien, porque no es verdad. Nada está todo totalmente bien. Yo creo que hay que hacer análisis, y esa sería mi petición, análisis un tanto de temas que tienen ustedes en sus mesas de reunión muy interesantes, pero quitándole esa visión ideológica o esa adopción, esa cercanía, para hacer análisis un tanto más abiertos, más plurales, en donde haya la posibilidad de que en una mesa haya diferentes puntos de vista y no se conformen en donde los unos y otros apoyan. El alumno se va con la idea de que todo está muy bien, y creo que en este país no todo está muy bien. Hay muchos problemas que habría que analizar. A lo mejor valdría la pena analizar los problemas que se dan en un país, que en este caso tenemos ahorita, el problema de salud, el problema de educación, el problema de etcétera, ¿sí? Y yo creo que a partir de ello analizar el concepto de democracia para ver qué realmente, es más, qué tipo de democracia tenemos nosotros. O sea, no es la misma. Cuando se habla de democracia pareciera que todo es lo mismo y todo se reduce, como decían, a las votaciones. Yo creo, a las elecciones. Yo creo que no. La democracia va mucho más allá, y creo que Raúl y Alberto lo mencionaban, va mucho más allá de las meras elecciones. Entonces yo creo que sí habría que hacer un análisis un poquito más exhaustivo y cuidar mucho lo que le decimos a los estudiantes, ¿no? O sea, si no estamos precisando muchos conceptos, no se vale el que le digamos todo está bien y vayámonos por esta línea, ¿no? O sea, creo que eso es la razón. Las felicitaciones a mi compañera Yolanda Torres, porque hace muchos años nos reuníamos en este espacio con esta claridad, y justamente lo que nos caracteriza de hace 2 años es que les gustan las cosas prohibidas, ¿no? Entonces por eso estamos aquí, porque reivindicamos nuestra libertad de pensamiento, que es la esencia de la Universidad Nacional. Y tengo una pregunta para la mesa. ¿Podemos hablar de democracia en la Universidad Nacional cuando se designa y se impone por una junta de 15 notables llamados gobernadores al próximo rector, cuando ellos son los que nombran a los directores de las escuelas y facultades, los designan por dedazo? Cuando la legislación universitaria data de 1945 y no la pudimos cambiar en el CEO, menos en el CPH, ¿podemos hablar de democracia en la UNAM en estas condiciones? Pregunta a la mesa. Y 2 planteamientos al compañero Miranda. ¿Qué planteamiento? Una serie para los compañeros sobre conceptos fundamentales, ¿no?, de la ciencia política. ¿Qué planteamiento? ¿Puedes explicar, aclarar con más precisión tu concepto? ¿A qué te refieres con el fascismo de izquierda?
¿En qué te sustentas teórica, filosóficamente, de ese concepto y a qué te refieres? A mí no me quedó claro. Me gustaría que me lo aclararas. El otro concepto que de plano sí está muy limitado, falso, y me parece grave que lo trate de esta manera, el otro concepto de democracia radical. Yo leí un poco a los teóricos de la filosofía y de la filosofía política, y los dos que hablan de democracia radical, que es Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, no tiene nada que ver con lo que tú planteas de democracia radical. Ahí sí no estoy de acuerdo y me gustaría que nos aclararas para el debate de la comunidad universitaria. Por favor. Trataré de ser breve en el planteamiento de Hilda y en el de Héctor. Primero, me parece que lo expresado por Hilda recoge en mucho el espíritu de muchos de los opositores acerca, por ejemplo, de los libros de texto, ¿no? Porque esto que estamos haciendo aquí no es hacer política, esto es discutir libremente las ideas. No estamos con niños, ¿no? Los jóvenes que están presentes tienen que ir formado, ¿no? Y de ninguna manera estamos adoctrinando, porque esta no es una escuela de cuadros, es una discusión libre. Y en todo caso, lo que nos piden, insisto, y está envuelto en el espíritu de los opositores respecto de los libros de texto nuevos de la nueva escuela mexicana, es la asepsia ideológica. Eso no existe, muchachos. Incluso el que dice, no me importa, yo no soy ni del PAN, ni del PRI, ni de aquí, ni de allá, ni hombre, ni mujer, ni... no sé, es otra cosa, ¿no? Eso no existe. Incluso no tener una postura es una postura ideológica, de indolencia, de indiferencia. Y insisto, los problemas graves que tenemos hoy, como los de salud, se gestaron desde hace 40 años. A mí me parece que de los países en el mundo que de manera más realista enfrentó la pandemia fue México. Hubo tantas muertes por la condición de salud de los mexicanos. Aquí hay pandemias o epidemias presentes, la de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial. Eso fue el exceso de mortalidad. Y para nada, como Bolsonaro, una actitud negacionista, ¿no? Y le dicen a Gatell, el doctor muerte. O sea, qué cínicos son, ¿no? Expresar puntos de vista como estos, sustentados en hechos y en teoría, me parece que no es adoctrinamiento, y en todo caso es esto: defendamos lo que hay que defender, muchachos. Si ustedes quieren, como se perfilaba, que si no tienen a ir al ISSSTE para ver qué hacen con ustedes, o que se mueran, ¿no? Que está cambiando, ¿no? O pagar 200,000 pesos por una enfermedad menor en un hospital privado, pues voten por el PRI y el PAN, porque son sus negocios. Son sus negocios. AMLO denuncia todos los días a los políticos, frecuentemente, que estaban encargados de la compra de medicamentos. Claro, pues es un negocio redondito. Yo los problemas de salud los están enfrentando, y me parece que de manera muy realista. Y lo otro, la relación universidad-democracia es añeja. Hay democracia en la universidad, no. Y no me refiero, o no me quiero referir solamente a la legislación, que tiene que ver con eso que no hizo Fox y que está haciendo AMLO: cambiar las leyes, cambiar las reglas del juego. Esta universidad tiene a mí me gusta decirlo así, una legislación feudal. 15 notables designan a un rector. Pero ya como pensando la democracia como forma de comportamiento, los funcionarios están para servirnos. Vayan con cualquier funcionario, les pone jeta, los trata mal, les grita, ¿sí o no? Pues díganles, oye, no estás aquí para servirme. Como dice Noroñas, los derechos están para ejercerse, muchachos. Y ellos son servidores públicos, bueno, en este caso servidores funcionarios de la universidad, ¿no? Eso tiene que ver con la democracia como forma de comportamiento. ¿Con la democracia? No, definitivamente no. Nunca nos hemos aniquilado, es decir, pensamos distintos, simplemente tenemos posiciones muy diferentes. En el caso de la democracia radical, sí, Chantal Mouffe habla de democracia radical.
tendrías que darle una revisada. Pero sí habla de la democracia radical. Pero yo no estoy tomando como referencia única a esta autora. De hecho, yo a ningún autor lo tomo tal como aparece, sino en un sentido muy reflexivo, en un sentido muy crítico, evitando toda cuestión que tenga una cuestión de fe o de pronunciamiento un poco en un sentido de creencia o de fe, ¿no? Entonces a la autora la tomo como referencia, nada más, pero no comulgo del todo con su planteamiento, salvo el que considera una democracia radical, donde considera el tema de la igualdad y el tema de la libertad. Incluso plantea él que esas dos tesis deberían aparecer en una democracia más avanzada como temas irresolubles, es decir, que nunca se pueden agotar del todo. Entonces, eso te diría respecto de si el término es correcto. No pretendo hacer una interpretación fiel del autor, incluso de ningún autor, ni siquiera de la escuela de Franco. Creo que Raúl decía que finalmente son interpretaciones. Yo hablo mi propia interpretación de Marx, de Lenin, de los clásicos, y bueno, pues de eso se trata en una mesa plural, ¿no? De expresar diferentes puntos de vista del tema y enriquecerlos mutuamente. Ese sería mi punto. Bueno, le entro a si en la Universidad de Democracia, pues claro que no. Pero hay que conocer la historia de la UNAM, no solo del movimiento de 1929 con la autonomía. Con Cárdenas, la rectoría y los principales directores de la UNAM era la Iglesia, la derecha católica. Después, cuando se fundó el PAN, en 30 y tantos, 39, los principales rectores eran panistas y se desarrolló una polémica en la UNAM entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano fue uno de los líderes sindicales que creó la CTM y el sindicalismo en época de Cárdenas. Era socialista, marxista, leninista, se decía, pues, a final de cuentas era la izquierda del PRI, ¿no? En esa época. Pero sí sabía de marxismo, sí sabía, y tuvieron una polémica muy importante, se publicó un libro, entre Antonio Caso, que era de la Iglesia Católica, la derecha mexicana ideológicamente, y Lombardo Toledano, de qué orientación debería tener la UNAM en ese. Perdió Lombardo Toledano, y perdió porque la UNAM era la derecha católica, siempre. ¿Qué hizo Cárdenas? Lo que está haciendo el PG hoy. No la golpeó, la dejó intacta, le dejó su lana, pero creó el Politécnico. Ojo, y AMLO está haciendo lo mismo. No se mete con la UNAM, excepto ideológicamente, denuncia sus pillerías, denuncia toda la pillería del rector, que fue a investigar la tesis de la ministra que simpatiza con AMLO, o sea, hace 30 y tantos años, para jodérsela, ¿no? Para agandallarse la Suprema Corte. ¿Quién hace eso? ¿Quién va a investigar una tesis de hace 30 años? Pues el rector y el cuate de Derecho, de la Facultad de Derecho, esos que están ahorita queriendo ser rectores. Ojo, esos, los mismitos de esos. Bueno, ¿qué ha hecho AMLO? No la toca, solo con la palabra. Crea conciencia y la critica. La ha dejado, no le ha quitado nada del presupuesto, pero ha fortalecido el Politécnico como nunca antes. Tenemos afortunadamente este director del Politécnico, lo trajo de Londres, es un investigador, un científico, virólogo, lo trajo a partir de la pandemia.
Y le dio tanto dinero que ahorita el Poli tiene un instituto, no sé cómo se llama, pero vi las imágenes ya que lo construyeron, de primer mundo, para estar investigando todos los virus posibles que están saliendo en el mundo y prevenir otra pandemia. Es el primer mundo, de esos de que entras vestido de blanco, te bañan, pasas a otro, están los archivos de los virus que se han estado consiguiendo. Es un dineral que invirtió AMLO ahí. ¿Para qué? Para evitar la próxima pandemia, que no nos agarre un virus extraño. ¿Quién puso eso? Que obviamente ya va a dejar el Poli, y a lo mejor se queda en el instituto, porque es una eminencia en esos temas. ¿Sí? Pero solo es un ejemplo. ¿Qué hizo el Poli ahorita? Pues puso una escuela ahí en Yucatán para formar ingenieros de ferrocarril, para apoyar el Tren Maya. ¿Qué está haciendo el Poli? Bueno, quitos, virtudes o no se puede apoyar las instituciones. Lo que digo es que es la misma estrategia de Cárdenas. Cárdenas no se enfrentó a la UNAM, creó al Politécnico como contrapeso. AMLO está haciendo lo mismo, no la ha tocado. Pero de ahí a que no hablemos de las piñerías de los priistas y panistas, por ejemplo, todo el grupo médico es de ultraderecha en México y en la UNAM. Si quieren panistas, vayan a odontología y medicina, ahí está. Si quieren priistas, vayan a derecho, a jurídicos. O sea, quieren de izquierda, vayan a psicología, a sociología. Bueno, así es la UNAM. Y afortunadamente nos mantenemos en la libertad de hablar y no estar de acuerdo entre nosotros todavía. Pero hay que entender a la UNAM para ver por qué no hay democracia. Es esa legislación de los años 40, y si es una minoría, y hay que ver la fundación que está atrás, la que maneja el equipo de fútbol, puro pillo, puro millonario, puro empresario rico. No es de la UNAM. Los Pumas no son de la UNAM. Es la franquicia que tienen unos millonarios ahí para evadir impuestos usando el fútbol por las apuestas que se hacen en México y en el mundo. Apuestas así de que va a perder, tu portero va a dejar entrar un gol, tal árbitro va a hacer tranza. Es un problema del deporte mundial, no solo de aquí, pero aquí se refiere. Ahora bien, entendiendo esto de lo que pasa, hay que entender qué está pasando ahorita, porque efectivamente hay este espíritu de este rector y de todo el mundo de no moverte, calladito te ves más bonito, nada de muertito, para que no pase nada en la UNAM. Pues está pasando. Este es el mejor ejemplo. ¿Nos iban a prohibir hablar? Pues no. Acabó. Hablamos, se nos da la gana. Está claro. Y estamos rescatando algo que desde hace muchos años, todos los que estamos aquí, profesor, lo habíamos hecho a contrapelo del rector. Por eso participamos siempre en todos los movimientos sindicales, estudiantiles, todos estamos aquí, estábamos de este lado. O sea, de los que ganaban o perdían, y no de los otros. Comprenderán ustedes que la UNAM requiere modificarse, no solo en democracia. O sea, esta crítica de AMLO, y aprovecho para dar algunos datos, nadie, a propósito del autoritarismo, nadie ha creado 200 universidades en 5 años como AMLO. Hay 200 universidades nuevas, compañeros, pero están en los municipios pobres y todos los estudiantes están becados, 65,000 estudiantes becados. Y son universidades para resolver problemas de municipios pobres. ¿Qué priista, qué panista en 70 años hizo eso? Ni Cárdenas, Cárdenas creó el Politécnico. Nadie ha hecho eso. Y de esas universidades, 50 son de medicina. Porque la UNAM prohibió la entrada a estudiar medicina, elevando ese criterio de 9.5, no sé, para entrar. Pues claro que nadie entraba. Y ahora tenemos un déficit de médicos brutal, todavía lo tenemos.
Pero si quieren ver qué estaba haciendo él, antes de que llegara AMLO, ya ven que los médicos estudian y luego se van a hospitales, ¿no? Se aceptaban 10,000 entre estudiantes y los que van a hospitales. Hoy, a 5 años, son 20,000 cada año. Y becó a muchos que se fueran al extranjero para formar especialistas. Y aquí en la Ciudad de México hay otra universidad, no exactamente Benito Juárez, sino la creada por Sheinbaum. ¿Cómo se llama? Rosario Castellanos. Que en poquitos años, por cierto, dirigió una compañera de la FE Zaragoza, una doctora en pedagogía, Alma Herrera, con proyectos que aquí la UNAM nunca le aceptó, y Sheinbaum lo aceptó, y tiene algo así como 40,000 alumnos, con doctorado ya, en 5 años. O sea, no apoyaban la educación estos miserables, y en 4 años ha habido un boom de universidad, con beca, 11 millones de estudiantes becados, 12 millones de viejitos con credencial, ¿sí? 1,200 hectáreas sembradas. O sea, lo acusan de desforestar ahí en Tren Maya. Bueno, pues nunca se han declarado tantas zonas protegidas, de reserva de la biosfera como ahorita. Pues, ¿de qué habla la botarga esta? ¿De qué habla? ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién le cree? Pues sí, sí. Porque hay gente que solo ve Televisa, que te las tetas. Sí, no, así es. Pero bueno, volviendo a la universidad, no hay democracia, debe haberla. Pero empezando por trabajar los sueldos de todos los miserables que ganan un dineral, y la mayoría de los profesores, no nosotros, la mayoría de los profesores son de asignatura. Y un profesor de asignatura, si no tuviera estímulos, estaría recibiendo la quincena 2,000 pesos. Y un obrero hace eso. O sea, así es la UNAM y es la mayoría de profesores. Y pasa eso aquí en la UNAM cuando el rector y todos los funcionarios ganan un dineral de sueldo más sobresueldo por abajo. Les pagan un sobresueldo por ser pues con razón están calladitos, no dicen nada. Por eso, entonces sí hay que democratizar la UNAM, empezando por igualar salarios, empezando por elegir o la forma de que fuera, cambiando la legislación. Pero hay que entender lo que está pasando, hay que entender y la historia. Ahora sí, como tiene razón, hay que conocer la historia para pues, ver por dónde vamos, porque México tiene muchos, han probado mucho desde el socialismo de Cárdenas. Cárdenas modificó la Constitución y la educación era socialista por Constitución. Ese fue el PRI que hizo popularizar. Después de Cárdenas, el PRI formaba a sus cuadros jóvenes leyendo el marxismo. Ese era el PRI de 80. Y claro, se cometió efectivamente en esa historia. Pero hay que conocer la historia porque dicen no es nada más los malos y los buenos, ha habido muchos matices, muchos. Desde la influencia liberal masónica con Benito Juárez hasta ahorita. O sea, somos un mosaico que merece la tolerancia y ahora sí creo que ser tolerante no es soportar. Ese es un error de concebir la tolerancia. Ser tolerante no es soportarte aunque me caigas gordo. No, es comprenderte para poder de acuerdo. Así es. Te tengo que comprender para saber cómo te critico. Pero eso de que te soporte así, sufriendo, no, eso no es tolerancia. Por eso hay que oír al otro, para saber cuál es su lógica, dónde está fallando. Y no tengo que convencerme. Aunque sí son insoportables algunos. Alguna pregunta por acá, la última, y le damos la palabra a la maestra. Gracias. Bueno, me dejo pensando muchísimas
positivas como negativas de esta mesa, pero aplaudo y reconozco el esfuerzo porque es necesario el ejercicio justo de ver y darnos cuenta de cómo es que piensa cada quien y de dónde construye su propio discurso. Afortunadamente, y lo digo de esta manera, lo califico, en psicología social, a pesar, digamos, como de ciertos análisis y decisiones, se ha mantenido una actividad que es la del contexto histórico, social y político de México en 2 semestres. Y eso nos ha permitido ubicar esta visión de pronto de la realidad, ¿no? La realidad que de pronto opera en esta noción de lo que ustedes hablan de la democracia, de las decisiones administrativas en nuestro país, quién las toma, cómo las toma, con qué estrategias, pero también de la política local, ¿no? De pensar en la universidad cómo estamos, quién decide cuáles son los contenidos de los programas, de lo que cada área va perfilando para sus propios estudiantes. Y es bien interesante porque hoy tuvimos la oportunidad de escucharlos y en el aula nos escuchamos a nosotros mismos justo con la información que manejamos, ¿no? Ahí se nota en esta posibilidad, en este ejercicio académico. Coincido totalmente en un adoctrinamiento porque al final el estudiante es el que va generando su propia noción de realidad respecto a dónde está posicionado. ¿A dónde quiero llevar esto? A la parte de participación social, que es necesaria, que es justo una de las vías posibles para poder hablar de que esta política pública nos alcanza y cómo nos llega. Y no solamente en el nivel de las decisiones formales, sino de la propia concepción de nuestro lugar como, en este caso, psicólogos, psicólogas, y nuestro devenir en la profesión. No es un asunto sencillo y no es un asunto menor, porque entonces nos lleva a pensar cuáles son, y voy a hacer alusión al nombre de la materia, como les he dicho a los compañeros a la unidad de aprendizaje, cuál es ese contexto, dónde estamos parados. Porque no es lo mismo entonces hablar de el ser humano, nuestro objeto de estudio, pero cuál, ¿no? Habría que distinguir cuál, dónde, cómo, bajo qué circunstancias, y no solo eso, sino además desde qué punto de vista de la psicología. Entonces, hablar de esta parte, yo creo que como iniciar este hilo de conversaciones donde los estudiantes puedan cada vez más tener puntos de vista y ojalá la dinámica la podamos ir transformando de manera que ellos puedan participar, ¿no? Porque de pronto esto es muy directivo, es la modalidad de este tipo de actividades, pero creo que sería bien afortunado que podamos pasar la voz también, o ceder el micrófono más bien, y dar voz a que los compañeros, compañeras, psicólogos de formación hagan sus comentarios. Nada más quiero sugerir que en la medida de lo posible se integren los estudiantes también para que tengan estos espacios. Yo sé que no hay que ceder los lugares, ¿no? Sino pues, estos hay que buscarlos también. Y entonces pensar en que no solamente es el movimiento en explanada, ¿no? El movimiento social de exigencia, sino también desde acá. Y creo que es un muy buen ejemplo la sesión de hoy. La reconozco y espero que podamos seguir haciendo una serie de actividades de esta índole. Gracias. Nada más, antes de terminar, yo quiero hacer un breve comentario. Estamos a 5 días del 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre no solamente se cayeron las torres gemelas de los multimillonarios gringos, en donde lamentablemente murió gente trabajadora y muchos de ellos mexicanos. Pero yo lo que les doy es, bueno, que además había que acordarnos que una de las hipótesis es que ellos sabían que iba a ocurrir eso. O sea, ellos, Bush y demás. No solamente es eso, el 11 de septiembre se conmemora el derrocamiento del sistema democrático que fue elegido democráticamente por el pueblo en 1970 en Chile. Y hoy, ¿cuántos años? 50 años después, todavía hay gente que sigue festejando y que sigue pidiendo que regresen los asesinos al gobierno, a tener el control político y económico de Chile. Hace 2 días el payaso bufón que quiere ser presidente de Argentina, que es al estilo de Trump y al estilo de Bolsonaro,
una de sus coleguitas hizo un llamado también para que hacer un festejo para recordar a los militares que también tomaron el poder a través del golpe de Estado en Argentina. Entonces, a propósito del fascismo de izquierda, hay que acordarnos que el fascismo de veras es el fascismo de derecha, el fascismo que vimos en Chile, que vimos en Argentina, que vimos en muchos países de Latinoamérica, y que, entre otras cosas, a propósito de la tolerancia, desaparecían, encarcelaban, torturaban y mataban a miles de personas. Y uno diría, pero qué feo que pasara eso allá. No, aquí también. En los 70s, 80s, en todos esos países, incluido nuestro país, los priistas y los panistas, desaparecían, torturaban, encarcelaban y mataban a gente que no estaba de acuerdo con lo que ellos hacían. ¿Y cómo lo hacían? Algunos los subían en helicópteros o en avionetas, los metían a varios kilómetros en el mar y vivos los dejaban caer. Por eso es que muchos de los cuerpos que se siguen buscando nunca van a ser encontrados. O en Chile, en el desierto de Atacama, en la parte más desértica del desierto, uno de los desiertos más desérticos del mundo, ahí iban y dejaban a los cuerpos. Por eso nunca los vamos a encontrar. Y entonces, si hablamos de fascismo, hay que acordarnos de eso también. Y la última participación de Antonio. Gracias, maestro. Pues a todos me da mucho gusto ver gente joven. Los felicito por el evento. Ustedes, cuatro jóvenes maestros, Hilda, Héctor, mucha gente. Creo que coincidimos en algo. Yo también, lo dijo varios de ustedes, había como que temor. Aquí hay dos de mis alumnos del primer semestre que me enorgullecen, por voluntad quisieron venir. Esto implica, cuando yo llegué a la FES Zaragoza en 89, estaba en el Consejo del CEU, que les invito a que escuchen o vean la historia del Consejo Estatal Universitario. Desafortunadamente ya no hay ese vínculo, pero se puede formar con eventos como estos. Yo he tenido la oportunidad de platicar mucho con los trabajadores que siempre apoyaban las actividades de asamblea, huelgas, paros. Y yo sí creo que la luz tiene que politizarse. Por ahí escuché que hablaban de adoctrinamiento, pero sí de politizarse, porque es la única forma que podemos motivar a los chicos. Se habló de cómo se elige al rector. Yo tuve la fortuna con Alejandro particularmente, que teníamos un seminario y leíamos y soñábamos. Pero gracias a eso muchos estamos aquí. Y creo que les invito a los chicos, estén sociales o no. Yo estoy en etapa básica, casi puros chicos de primero, pero hay gente que está interesada. Hay gente que quiere leer, que quiere las anécdotas de ustedes, y de alguna manera no tienen por qué prohibirnos reunirnos, ¿no? En psicología simplemente somos casi 200 profesores. Aquí vemos que 8. Y creo que eso nos habla de este desvínculo que los chicos han tenido. Son nuevas generaciones, son los chicos de la época de internet, que si viene la pandemia no, pero sí que tenemos que pensar en que los chicos tienen que politizarse, y con las miras de que son gente que le van a servir a la nación como profesionistas, ¿no? Pero sí creo que la única forma puede ser. La última vez que hubo una situación de asamblea, ustedes mismos díganme, tiene mucho tiempo que no hay nada, que incluso los trabajadores, profesor, porque nos juntamos, o ahí está un sindicato, pero también está desvinculado. Y creo que en esa medida lo mejor que le puede pasar a la escuela es que la gente esté consciente de lo que ustedes están abordando con toda su experiencia. Y bueno, por el bien de los alumnos, yo creo que los felicito a todos. Cada uno de ustedes son gente muy preparada y bueno, pues ojalá no sea esto cada 2 años, ¿no? Y no solamente los psicólogos sociales, ¿no? Está la maestra, está nuestra coordinadora. Sí, no, yo tuve la fortuna que Raúl me dio clase hace algunos años, cuando recién llegó. Y bueno, para mí era una maravilla, una materia que se llamaba Problemas Socioeconómicos de México. ¿Sí? Y tenemos que leer la historia, si no, nos perdemos. Y sí los invito a que lean la historia de la FES y la historia de la UNAM, porque estamos a punto de cambiar rector. También no sé si se va a ir el director, están diciendo, o va a continuar acabando su segundo periodo.
pero sea a favor y los felicito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos para la siguiente semana, que es otra mesa sobre gobierno, oposición y polarización política a propósito de estas cosas. Apenas hoy se empezaron a decir. Y lo que decía nuestra Aurora, esto está pensado no solo para que nosotros nos divirtamos un rato, sino para que ustedes no solo nos escuchen, sino participen de su punto de vista, nos digan en qué sí creen de lo que decimos, en qué no, por qué. Nosotros esperamos para los que muchas gracias.